La casa de don Francisco en la colonia Condesa permanecía envuelta en un silencio casi sagrado aquella tarde de diciembre. Las paredes, testigos de generaciones, guardaban fotografías descoloridas de una familia que había crecido bajo esas vigas de madera. El viejo patriarca de 89 años estaba arrodillado frente al altar que su esposa Esperanza había montado décadas atrás, rezando el rosario mientras las velas titilaban iluminando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. El teléfono sonó interrumpiendo sus oraciones. Era la doctora Ramírez con los resultados que él ya esperaba en su corazón. Don Francisco escuchó en silencio las palabras sobre el cáncer avanzado, sobre los pocos meses que le quedaban. No había sorpresa en su semblante arrugado, solo una aceptación serena que venía de una fe profunda cultivada durante toda una vida. Agradeció con calma y volvió a su altar. Miró la imagen de la Virgen y susurró: «Madre mía, sé que es hora de preparar mi camino de regreso hacia ti y hacia mi esperanza. Pero antes, necesito limpiar mi alma de las palabras no dichas, de las verdades escondidas por orgullo. Guíame en esta misión final». Una brisa suave entró por la ventana a pesar de estar cerrada, haciendo que las llamas de las velas bailaran como si respondieran a su oración. Se levantó con dificultad y caminó hasta su cuarto. Del fondo del ropero, detrás de rosarios antiguos y escapularios que Esperanza había bordado, sacó una caja de cedro tallada con símbolos religiosos. Dentro de ella, docenas de sobres amarillentos por el tiempo: Beatriz, Diego, Rafael, Lucía, Gabriel, Isabela. Cada nombre representaba un alma que él amaba, cada carta una confesión que el Espíritu Santo le había inspirado a escribir pero que el orgullo humano nunca permitió entregar. Se sentó en la cama y pasó los dedos por los sobres, sintiendo que cada uno pulsaba con la energía de las emociones reprimidas. Durante 50 años, había escrito estas cartas en momentos de inspiración divina, cuando sentía que Dios hablaba a su corazón pidiéndole que abriera su alma. Pero siempre encontraba excusas: no es el momento adecuado, ellos no van a entender, mejor dejarlo para después. Ahora Dios había decidido que no habría más después. Esta sería su última Navidad y necesitaba cumplir la misión que la providencia le había dado. No habría más tiempo para el orgullo o el miedo. Como San Francisco de Asís decía, era necesario ser instrumento de paz, y la paz comenzaba con la verdad. Se arrodilló nuevamente, esta vez al lado de la cama, y pidió: «Dios mío, dame el valor que me faltó por tanto tiempo. Que estas cartas sean semillas de perdón y amor». Don Francisco despertó antes del amanecer con una certeza divina ardiendo en su pecho. Había soñado con Esperanza, radiante como el día en que se conocieron, señalando la caja de cartas y diciendo: «Francisco, es hora. Dios te da esta última oportunidad de ser verdadero. No la desperdicies por miedo». Él sabía que no era solo un sueño, sino un mensaje del más allá, una orientación celestial. Preparó café y se sentó frente al altar doméstico mientras el sol salía tiñendo el cielo de rosa y dorado. Encendió 3 velas nuevas, una para el Padre, una para el Hijo, una para el Espíritu Santo. «Santísima Trinidad, necesito reunir a mi familia. Di en sus corazones para que acepten mi llamado». Tomó el teléfono y comenzó a marcar, sintiendo una fuerza interior que no venía de él mismo. La primera fue Beatriz, su primogénita que vivía en Puebla desde hacía 20 años. Cuando ella contestó, don Francisco no usó palabras comunes. «Mija, tuve un sueño con tu madre. Ella me pidió que reuniera a la familia esta Navidad. Es importante, es espiritual. ¿Vendrás?». Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna. Los sueños con los muertos eran mensajes sagrados en la tradición familiar. «Sí, papá. Estaremos allá». Diego fue el siguiente. Su hijo de en medio vivía en Guadalajara trabajando en negocios que don Francisco nunca había aprobado completamente. «Hijo, te necesito aquí esta Navidad. No es una petición común, es un llamado. Siento que Dios quiere que nuestra familia esté reunida y hay cosas que el Espíritu Santo me mandó decirles». Diego, a pesar de su escepticismo habitual, sintió algo en la voz de su padre que lo hizo aceptar inmediatamente. Rafael, el menor problemático que luchaba contra los vicios, estaba durmiendo cuando el teléfono sonó.
contestó molesto, pero la voz de su padre lo despertó completamente. Mijo, sé que estás pasando por un valle oscuro. Pero Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Ven a casa esta Navidad. Prometo que será diferente, que vas a encontrar respuestas que buscas. Rafael, en medio de su confusión y dolor, sintió una chispa de esperanza. Los nietos también fueron contactados uno por uno. Lucía, que había perdido la fe después de una tragedia personal. Gabriel, que buscaba sentido en la vida a través de filosofías orientales. Isabela, la más joven, que cuestionaba todo sobre la religión. Don Francisco habló con cada uno usando palabras que parecían venir de algún lugar más allá de él mismo, plantando semillas de curiosidad y necesidad espiritual en cada corazón. Don Francisco pasó los días siguientes en preparación espiritual intensa. Ayunaba parcialmente, comiendo solo lo necesario, dedicando horas extras a la oración y meditación. Visitó la iglesia de Santa María de la Asunción todos los días, conversando largamente con el padre Mateo, su confesor y amigo desde hacía décadas. El padre sabía del diagnóstico y comprendía la misión sagrada que don Francisco había abrazado. Cosas extrañas y hermosas comenzaron a suceder. En la mañana del tercer día, don Francisco encontró una rosa blanca perfectamente conservada en su altar, aunque no había rosas en su casa. Recordó que Esperanza siempre decía que las rosas blancas eran señales de la presencia de la Virgen. Lloró de gratitud arrodillándose allí mismo, sabiendo que no estaba solo en esta jornada. Los preparativos para la Navidad eran diferentes este año. Cada decoración era colocada con oración, cada adorno colgado con intención espiritual. Don Francisco no veía aquello como simple tradición, sino como creación de un espacio sagrado donde los milagros podrían suceder. Bendijo cada habitación de la casa con agua bendita que el padre Mateo le había dado, pidiendo que los ángeles guardianes protegieran aquel hogar. En el mercado de San Juan, mientras compraba ingredientes para los tamales tradicionales, encontró a doña Teresa, una curandera respetada en el barrio. Ella miró profundamente a los ojos de don Francisco y dijo sin que él le contara nada: «Usted está haciendo la obra de Dios, don Francisco. Veo luz a su alrededor. Su sacrificio no será en vano». Le dio una ramita de romero y dijo: «Queme esto mientras ora. Purifica el ambiente para lo que está por venir». Por la noche, solo en casa, don Francisco abría cada carta y leía en voz alta frente al altar, como si presentara cada palabra a Dios para juicio. Lloraba frecuentemente, tanto por los dolores causados como por las oportunidades perdidas de amor. Pero sentía, cada vez más fuerte, que esta era su redención, su oportunidad de morir en paz con Dios y con su familia. En la víspera de la llegada de Beatriz, don Francisco tuvo otra visión durante sus oraciones. Vio a su familia reunida, luz dorada envolviendo a cada persona, y cadenas invisibles que los ataban en rencores y silencios rompiéndose una a una. Una voz sin sonido pero perfectamente clara dijo: «Valor, siervo bueno y fiel. Yo estaré presente en cada palabra, en cada lágrima, en cada perdón. Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso». Esta historia te hará preguntarte: ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo: ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero. Esta es mi obra a través de ti. Beatriz llegó 3 días antes de Navidad en un autobús que atravesó las montañas nebulosas de Puebla. Durante todo el viaje, rezó el rosario que su madre Esperanza le había dado en su primera comunión, sintiendo una ansiedad espiritual que no podía explicar. Algo importante estaba por suceder, podía sentirlo en las profundidades de su alma. Su esposo Tomás y sus 2 hijos adolescentes, Adrián y Camila, compartían el silencio contemplativo del viaje. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa familiar, Beatriz vio a su padre esperando en la puerta y casi no lo reconoció.
No era solo la delgadez física, era algo en su semblante, una luminosidad en los ojos que nunca había visto antes. Don Francisco parecía transfigurado, como santos en las pinturas antiguas, emanando paz a pesar de la evidente fragilidad del cuerpo. Y papá corrió a abrazarlo y al tocarlo sintió algo inexplicable, como una corriente eléctrica suave, una energía que la hizo retroceder ligeramente sorprendida. Don Francisco sonrió con aquella sabiduría que viene solo de quien está cerca de la eternidad. Mija, sentí tu oración durante todo el viaje. Dios escucha las oraciones de los hijos por sus padres. Beatriz abrió los ojos grandes, ella no le había contado a nadie que estaba rezando. Dentro de la casa, la atmósfera estaba diferente. Las velas encendidas creaban una luz suave y dorada, el aire olía a incienso y romero, y había una sensación palpable de sacralidad, como si la casa se hubiera transformado en capilla. En el altar doméstico, Beatriz notó la fotografía de su madre rodeada de flores frescas y veladoras. Sin pensar, se arrodilló allí e hizo la señal de la cruz, siendo seguida por Tomás y los hijos. Don Francisco preparó chocolate caliente mientras conversaban en la cocina. Beatriz quería preguntar sobre la salud de su padre, sobre lo que estaba pasando, pero algo se lo impedía. Era como si una presencia invisible pidiera paciencia, pidiera que ella confiara en el tiempo de Dios. Papá, la casa está diferente. Parece sagrada, finalmente dijo. Él asintió, es porque Dios está preparando este lugar para algo especial, mija. Esa noche, después de que todos durmieron, Beatriz despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos y vio una figura luminosa en la esquina del cuarto, imposible de definir si era hombre o mujer, pero irradiando amor puro. La figura no habló, solo señaló hacia el pasillo donde la luz del altar de su padre brillaba. Beatriz entendió, debía vigilar y orar. Se levantó en silencio y fue a arrodillarse al lado de su padre que rezaba el rosario, uniendo sus rezos a los de él hasta el amanecer. Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso. Esta historia te hará preguntarte, ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo, ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero. Diego llegó 2 días antes de Navidad manejando su auto nuevo, símbolo del éxito material que había alcanzado. Venía solo, pues su esposa Fernanda había preferido pasar las fiestas con su propia familia, otra señal de que el matrimonio estaba más muerto que vivo. Durante el viaje solo escuchó noticias y podcasts de negocios, evitando cualquier cosa que lo hiciera pensar en asuntos más profundos. Al entrar a la casa, Diego se enfrentó de inmediato a algo que le molestó: velas, incienso, imágenes religiosas por todos lados. Se había alejado de la fe católica hacía años, considerando la superstición para mentes débiles. Creía solo en lo que podía ver, tocar y medir. Papá, esto parece una iglesia, dijo con un tono crítico disfrazado de broma. Don Francisco miró a su hijo de en medio con infinita compasión, viendo más allá de la armadura de cinismo que Diego había construido. Hijo, puede que ya no creas, pero respeta que esta es mi casa y mi fe. Nací en una familia católica y partiré de esta vida de la misma manera. Había firmeza en sus palabras, pero ninguna ira, solo una certeza tranquila que desconcertó a Diego. Beatriz abrazó a su hermano con cordialidad, pero Diego notó algo distinto en ella. Su hermana siempre había sido religiosa, pero ahora había una intensidad en sus ojos, como si supiera algo que él no. Diego, abre tu corazón a lo que puede suceder aquí esta Navidad. No seas tan cerrado, le susurró. Él puso los ojos en blanco, pero sintió una incomodidad inexplicable. Durante la cena, Diego intentó mantener conversaciones prácticas sobre trabajo y economía, pero notó que todos parecían en otra frecuencia.
Su padre hacía pausas para agradecer a Dios antes de cada platillo, Beatriz hablaba de señales y mensajes espirituales, hasta los niños parecían más contemplativos. Se sintió aislado, como si todos estuvieran sintonizados en una estación de radio que él se negaba a escuchar. Esa noche, solo en su antiguo cuarto, Diego no podía dormir. Crecía en su interior una inquietud que ninguna explicación racional lograba calmar. Se levantó por agua y, al pasar por la sala, vio a su padre arrodillado frente al altar, iluminado solo por las velas, murmurando oraciones. Algo en esa escena tocó una parte olvidada de Diego, un recuerdo de cuando era niño y creía que los milagros eran posibles. Regresó rápido al cuarto, demasiado perturbado para procesar lo que sentía. Rafael llegó en la víspera de Navidad, tarde y visiblemente abatido. Tenía ojeras profundas de semanas sin dormir bien, las manos le temblaban levemente y todo su cuerpo despedía el olor dulce y pesado del alcohol metabolizado. Llevaba 3 meses intentando mantenerse sobrio por 5ª vez, pero la batalla contra sus demonios internos parecía perdida. Vino porque no tenía a dónde más ir. Don Francisco abrió la puerta y no dijo nada sobre el estado del hijo, solo lo abrazó con fuerza y susurró: «Gracias a Dios, mijo. He rezado todos los días para que llegaras con bien». Rafael se derrumbó en ese abrazo, sollozando como un niño, con el peso de sus fracasos y vergüenzas cayendo sobre él. «Papá, soy un fracaso. No sé por qué me llamaste. Solo voy a decepcionarte otra vez. Mijo, todos somos pecadores. Todos tropezamos. Pero Dios no se rinde con ninguno de sus hijos, y yo tampoco me rindo contigo. Ven, vamos a llevarte a tu cuarto». Don Francisco lo guió por la casa, y Rafael notó de inmediato la atmósfera cargada de espiritualidad. En lugar de irritarlo, como a Diego, aquello le trajo un extraño consuelo, como si por primera vez en años estuviera en un lugar seguro. Beatriz ayudó a preparar el cuarto de Rafael, colocando agua bendita en un vaso sobre la mesita y un rosario sobre la almohada. «Rafael, no estás solo en esta lucha. Dios está contigo, mamá está orando por ti desde el cielo y nosotros estamos aquí». Rafael miró a su hermana con los ojos rojos de llanto y cansancio. «Beatriz, ya no sé si creo en todo esto». «No necesitas creer ahora. Solo necesitas estar abierto. Deja que la gracia de Dios haga lo demás», respondió ella, besándole la frente como cuando eran niños. Rafael se acostó vestido y cayó en un sueño profundo, exhausto de cuerpo y alma. Pero durante la noche ocurrió algo extraordinario. Soñó que se ahogaba en un mar oscuro cuando una mano luminosa lo sacó hacia arriba, al aire y a la luz. Despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada, la hora que los místicos llaman la hora santa. Su cuerpo estaba empapado en sudor, pero era distinto, como si toxinas físicas y espirituales estuvieran saliendo. Vio el rosario sobre la almohada y, sin saber por qué, lo tomó entre las manos. No recordaba cómo rezar, pero apretó las cuentas contra el pecho y una paz inexplicable comenzó a llenar el vacío que siempre había cargado. La mañana del día previo a Navidad amaneció con una densa neblina cubriendo la Ciudad de México, un fenómeno raro que don Francisco interpretó como el velo entre el mundo material y el espiritual haciéndose más delgado. Los últimos miembros de la familia comenzaron a llegar, los nietos Lucía, Gabriel e Isabela, cada uno con sus propias dudas y búsquedas espirituales. Lucía había perdido a su bebé 2 años antes y con él, su fe. No podía aceptar a un Dios que permitiera tal sufrimiento. Llegó a regañadientes, solo porque su abuelo había insistido. Gabriel estaba en una búsqueda espiritual ecléctica, mezclando budismo, yoga y cristales, buscando iluminación en todas las tradiciones menos en la que lo vio crecer. Isabela, a sus 19 años, se declaraba agnóstica y veía la religión como un instrumento de control social. Don Francisco recibió a cada nieto con abrazos largos y palabras susurradas que parecían hechas a la medida de cada alma. A Lucía: «Dios llora contigo, mija. Él no causó tu dolor, pero puede transformarlo». A Gabriel: «La verdad que buscas afuera siempre ha estado aquí dentro, sembrada por Dios en tu corazón». A Isabela: «Cuestionar es propio de mentes inteligentes, pero no confundas escepticismo con sabiduría». Cuando por fin todos estuvieron reunidos, don Francisco pidió que se sentaran en la sala.
13 personas, 3 generaciones, mirando al patriarca que parecía brillar con una luz interior. Mis amados, doy gracias a Dios por haber respondido a mis oraciones trayéndolos a casa. Esta no es una Navidad cualquiera. Es una Navidad de verdad, de perdón, de milagros. Pero antes de cualquier cosa, consagremos este tiempo a Dios. Los guió en una oración, incluso los más reacios inclinaron la cabeza. Don Francisco rezó con voz firme: Señor Jesucristo, permanece en esta casa y en esta familia. Espíritu Santo, sopla sobre nuestras heridas y rencores. Santísima Virgen, intercede por cada persona en esta sala. Que todo lo que suceda aquí en los próximos días sea para tu gloria y nuestra salvación. Amén. Cuando el amén se dijo al unísono, ocurrió algo notable. Una ráfaga de viento entró en la casa aún con las ventanas cerradas, haciendo temblar todas las velas sin apagar ninguna. Los niños abrieron los ojos, Diego buscó explicaciones racionales sin encontrarlas, Beatriz sonrió sabiendo que era una señal. Rafael sintió escalofríos recorrerle todo el cuerpo. Ahora, dijo don Francisco con serena autoridad, vamos a preparar este lugar para la Navidad. Pero no solo con adornos, preparemos nuestros corazones. Cada uno ayudará y, mientras trabajan, recen o mediten o simplemente guarden silencio con gratitud. Convertiremos esta casa en un tabernáculo vivo. Y así, creyentes y escépticos, todos se pusieron a trabajar sintiendo que participaban en algo más grande de lo que comprendían. Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso. Esta historia te hará preguntarte, ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo, ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero. La tarde cayó con el cielo teñido de púrpura y dorado, colores que los místicos asocian con la presencia divina. La familia preparó la tradicional posada, pero don Francisco insistió en que ese año sería diferente. No será solo una representación, sino una meditación viva. Sentiremos de verdad el camino de José y María, el rechazo, el cansancio, la búsqueda de refugio. Hagamos de esta posada una peregrinación del alma. Comenzaron a llegar vecinos y viejos amigos, doña Teresa, la curandera, el padre Mateo, don Esteban, antiguo compadre del difunto padre de don Francisco. Cada persona traía no solo su presencia física, sino también una energía espiritual, como si fueran velas humanas iluminando la noche que se acercaba. El ambiente estaba cargado de expectativa, algo fuera de lo común estaba por suceder. Las velas se repartieron y se encendieron una a una. Don Francisco encabezó la procesión, llevando también una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que había pertenecido a Esperanza. Esta noche, anunció, pedimos posada no solo en nuestras casas, sino en nuestros corazones. Abriremos las puertas que hemos mantenido cerradas por miedo y orgullo. Los cantos tradicionales comenzaron, pero con una intensidad distinta. Cuando cantaban en nombre del cielo, os pido posada, ya no eran palabras memorizadas, sino súplicas sinceras. Lucía, que había decidido mantenerse distante, sintió que las lágrimas corrían sin control. Gabriel reconoció en los cantos la misma búsqueda espiritual que intentaba hallar en tradiciones lejanas. Isabela, la escéptica, sintió algo moverse en su pecho. Rafael iba al final de la procesión, temblando no de frío, sino de algo que no sabía nombrar. Cuando llegaron al verso aquí no es mesón, sigan adelante, sintió que la letra le hablaba directamente, todas las puertas que había tocado en su vida, todas las veces que fue rechazado o se rechazó a sí mismo. Y cuando por fin se abrieron las puertas con el canto entre santos peregrinos, Rafael cayó de rodillas ahí mismo, en el pasillo, y rompió en llanto. Nadie rió ni se incomodó. Don Francisco se arrodilló junto a su hijo menor y puso la mano sobre su cabeza. Mijo, esta es la primera puerta que se abre. La puerta de la gracia de Dios para ti. Entra, eres bienvenido,
eres amado. El padre Mateo se acercó también y los tres quedaron arrodillados mientras la procesión continuaba a su alrededor. Diego observaba la escena con lágrimas que no esperaba, su armadura de racionalidad comenzando a resquebrajarse. Después de la posada, mientras servían ponche y tamales en el patio bajo el cielo estrellado, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Doña Teresa se acercó a Lucía, que estaba apartada en un rincón llorando en silencio. «Mija, tu bebé está bien. Está con la Virgen, cuidada por ella hasta que se reencuentren. Quiere que sepas que te ama y que te perdona cualquier culpa que cargues». Lucía quedó paralizada. ¿Cómo sabía esa mujer de su bebé? ¿Cómo conocía la culpa terrible que llevaba por haber trabajado demasiado durante el embarazo, por no haber descansado lo suficiente? ¿Cómo? Doña Teresa sonrió con infinita ternura. No soy yo quien habla, mija. Son mensajes que me son dados para transmitir. Tu sufrimiento tiene propósito, se transformará en compasión que sanará a otras madres. Gabriel conversaba con el padre Mateo sobre sus exploraciones espirituales cuando el sacerdote dijo algo que lo sacudió: «Hijo, buscas en los 4 puntos del mundo lo que ya posees. El Cristo que buscas en mantras budistas y enseñanzas orientales es el mismo Cristo que fue clavado en la cruz por amor a ti. La iluminación que anhelas es la unión con Dios, disponible ahora, aquí, en este momento». Isabela ayudaba a servir el ponche cuando una anciana que nunca había visto le tomó la mano y le dijo: «Tienes un don, niña. Veo luz a tu alrededor. Dios te llama a servir a los que sufren. No rechaces tu llamado por orgullo intelectual». Isabela quiso responder, pero las palabras se le quedaron en la garganta. ¿Cómo podía esa mujer saber de sus sueños recurrentes de trabajar con niños enfermos, sueños que rechazaba porque quería ser científica? Diego se mantenía apartado, observando todo con un escepticismo defensivo. Pero no podía explicar lo que había pasado con Rafael, la transformación visible en su rostro. No podía explicar por qué él mismo sentía ganas de llorar por primera vez en años. No podía explicar la paz irracional que flotaba sobre esa reunión, a pesar de todos los dolores y problemas que cada persona cargaba. Don Francisco observaba todo desde su silla en el centro del patio, sonriendo con la serenidad de quien sabe que no está solo en su misión. Veía ángeles invisibles moverse entre las personas, sembrando semillas, abriendo corazones, preparando el terreno para lo que vendría. Su esposa Esperanza estaba ahí también, podía sentir su presencia tan claramente como la brisa nocturna, y ella susurraba en su espíritu: «Bien hecho, mi amor. Continúa. Lo mejor aún está por venir». Cuando la noche terminó y los vecinos se fueron, la familia permaneció en el patio. Nadie quería entrar, como si cruzar la puerta rompiera el encanto sagrado que los envolvía. Don Francisco se levantó por fin y dijo: «Es hora de dormir. Mañana es Navidad, y Dios tiene regalos para cada uno de ustedes. Regalos que no se envuelven, pero que cambiarán sus vidas para siempre. Descansen, oren y mantengan sus corazones abiertos. Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso». Esta historia te hará preguntarte: ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo: ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero. Don Francisco no logró dormir. Pasó toda la noche en vigilia frente a su altar, el rosario deslizándose entre sus dedos curtidos mientras susurraba avemarías con la familiaridad de décadas. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y sentía la presencia de Esperanza más fuerte que nunca. «Mi amor, dame fuerzas para mañana. Es la última misión que Dios me dio antes de volver contigo». En otra habitación, Beatriz también estaba despierta, arrodillada junto a la cama. Desde que había llegado a la casa, se sentía envuelta en gracia, como si cada momento estuviera cargado de un significado espiritual profundo.
Rezaba por sus hermanos, especialmente por Diego y Rafael, pidiendo que el Espíritu Santo rompiera las barreras que habían construido alrededor de sus corazones. Sentía que el día siguiente sería un punto de quiebre para toda la familia. Rafael estaba viviendo algo que jamás había experimentado, sobriedad espiritual. No era solo la ausencia de alcohol en su cuerpo, sino una claridad de conciencia que lo asustaba y lo maravillaba al mismo tiempo. Por primera vez en años, no sentía el deseo desesperado de huir de sí mismo a través de sustancias. Sostenía el rosario que Beatriz había dejado y, sin saber las oraciones, simplemente apretaba las cuentas y susurraba: Dios, ayúdame. Por favor, ayúdame. Diego estaba acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando el techo. Su mente analítica intentaba explicar todo lo que estaba sucediendo: coincidencias, sugestión colectiva, histeria grupal. Pero había un susurro en lo más profundo de su alma que su lógica no lograba silenciar. ¿Y si es real? ¿Y si todo lo que construiste para protegerte solo te ha estado alejando de la verdad? Lucía había llorado hasta quedarse sin lágrimas, pero eran lágrimas distintas a las de los últimos 2 años. Eran lágrimas que limpiaban, que sanaban, que abrían espacio para algo nuevo. Las palabras de doña Teresa resonaban en su mente: tu bebé está bien. Te ama. Te perdona. Por primera vez desde la pérdida, Lucía logró susurrar: gracias, Dios, por cuidarla. Perdóname por haberte culpado. Gabriel estaba sentado en la posición de loto que había aprendido en sus prácticas de meditación, pero esta vez, en lugar de visualizar chakras o repetir mantras en sánscrito, simplemente permaneció en silencio frente al crucifijo que colgaba en la pared. Y en ese silencio, sin buscar nada, solo estando, sintió algo que ninguna técnica le había dado jamás: presencia pura, amor incondicional, una paz que supera todo entendimiento. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras finalmente comprendía lo que era la gracia. El sol amaneció bañando la casa de don Francisco con una luz dorada, como si el mismo cielo estuviera participando de lo que ocurriría ese día. El patriarca estaba de pie desde antes del amanecer, preparando chocolate caliente y pan dulce, con movimientos lentos pero llenos de propósito. Vestía su mejor camisa blanca, la que Esperanza había bordado con sus propias manos, y sostenía la caja de cedro con las cartas contra el pecho. La familia fue despertando poco a poco, cada rostro reflejando las huellas de la noche de oración, lágrimas y transformaciones interiores. Se reunieron en la sala en un silencio reverente, como si las palabras comunes fueran impropias para ese momento sagrado. Don Francisco pidió que se sentaran en círculo, no en sillones ni sillas, sino en el suelo, iguales en humildad ante lo que vendría. Antes de cualquier cosa, vamos a misa, anunció don Francisco. No hubo protestas, ni siquiera de Diego o Isabela. Caminaron juntos por las calles de la colonia Condesa hasta la iglesia de Santa María de la Asunción, 13 personas formando una pequeña procesión familiar. Las campanas sonaban llamando a los fieles para celebrar el nacimiento de Cristo. La iglesia estaba llena, pero el padre Mateo había reservado las primeras bancas para la familia. La misa de Navidad fue profundamente conmovedora. El sacerdote habló de renovación, de cómo el nacimiento de Cristo representa la posibilidad de un nuevo comienzo para toda alma, sin importar cuán perdida esté. Sus palabras parecían dirigidas a cada uno de ellos. Durante la comunión, don Francisco fue el primero en arrodillarse ante el altar. El padre Mateo colocó la hostia en su boca y susurró: ánimo, hermano. El Espíritu Santo hablará a través de ti hoy. Uno a uno, incluso quienes se habían alejado de la iglesia, se sintieron llamados a comulgar. Rafael lloró abiertamente de rodillas, sintiendo por primera vez en años que era digno de amor. Diego dudó, pero finalmente fue, su lógica cediendo ante algo más grande. De regreso en casa, don Francisco pidió que se sentaran nuevamente en círculo en la sala. Colocó la caja de cedro en el centro. Sus manos temblaban, no por la enfermedad, sino por la emoción. Mis amados, durante 50 años escribí cartas que nunca entregué. Cartas inspiradas por el Espíritu Santo en momentos de claridad divina, pero que mi orgullo humano mantuvo escondidas. Hoy, Dios me da la oportunidad de corregir ese error.
Sacó el primer sobre. Beatriz. Ella lo tomó con manos temblorosas. Vio la fecha, hacía 30 años, cuando tenía apenas 15. Léela en voz alta, mija. Ya no hay secretos en esta familia. La verdad nos hará libres. Beatriz abrió el sobre y comenzó a leer, su voz quebrándose desde las primeras palabras. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto. Beatriz sostenía la carta contra el pecho, sollozando, mientras recuerdos reprimidos por décadas regresaban con fuerza. Sí, había sentido el llamado. Sí, había soñado con una vida de oración y servicio. Y sí, había renunciado a todo cuando su padre mostró desaprobación. Tomás, su esposo, estaba pálido. Durante 28 años de matrimonio, nunca lo había sabido. Te amo, dijo Beatriz entre lágrimas. No me arrepiento de nuestra vida, pero una parte de mí murió aquel día. Don Francisco se arrodilló frente a ella. Perdóname, mija. No es tarde. Dios no desperdicia llamados. Padre Mateo habló con suavidad. Hay muchas formas de servir a Dios. Ora, y Él te mostrará. Luego fue el turno de Diego. Al leer su carta, décadas de tensión y exigencia se derrumbaron. Lloró como no lo hacía desde niño. Siempre fuiste suficiente, le dijo don Francisco abrazándolo. Siempre fuiste amado. Después vino Rafael. 3 cartas. 3 momentos de su lucha. Cuando terminó de leer la última, se desplomó en el suelo, roto, libre. Yo soy amado, repitió entre sollozos. Yo soy hijo de Dios. La familia entera se unió en un abrazo colectivo, mientras el padre Mateo rezaba el Padre Nuestro. En ese instante, algo se rompió para siempre dentro de Rafael, la mentira de que no valía nada. Luego fue el turno de los nietos. Lucía leyó su carta y dejó salir por fin todo su dolor. Gabriel encontró al Dios que había buscado por años en silencio. Isabela, la escéptica, fue confrontada no con imposiciones, sino con preguntas que sacudieron sus certezas. Finalmente, don Francisco se puso de pie una vez más. Hay algo más que deben saber. Su voz tembló. Tengo cáncer avanzado. Este es mi último Navidad con ustedes. El silencio fue devastador. Lágrimas, negación, miedo. Dios me dio un regalo, continuó, tiempo para cerrar ciclos, para decir la verdad, para amar bien. Y decidí usarlo. Miró a cada uno con paz. No tengan miedo. Yo voy al cielo, pero Dios se queda con ustedes. Y en ese instante, todos entendieron, aquel no era un adiós, sino el comienzo de algo eterno. El resto del día fue un borrón de lágrimas, negación y, poco a poco, muy poco a poco, aceptación. La familia alternaba entre momentos de silencio pesado y explosiones de emoción. Beatriz no lograba dejar de abrazar a su padre, como si pudiera impedir que se fuera mediante pura fuerza física. Diego se aisló en el patio, su mente intentando procesar la impotencia de no poder resolver aquel problema. Rafael tuvo una crisis y le pidió el rosario a Beatriz. Se arrodilló en un rincón de la sala y comenzó a pasar las cuentas entre los dedos, sin saber exactamente cómo rezar, pero haciéndolo de la única forma que podía. Dios, por favor, no te lleves a mi papá todavía. Lo necesito. Necesito aprender de él cómo vivir sobrio, cómo tener fe, cómo ser hombre. Las lágrimas caían sobre las cuentas del rosario mientras rezaba. Lucía abrazó a su abuelo durante mucho tiempo, susurrando. Abuelo, vas a ver a mi bebé en el cielo, ¿verdad? ¿La vas a abrazar por mí? ¿Le vas a decir que la amo y que pienso en ella todos los días? Don Francisco sostuvo el rostro de su nieta entre sus manos arrugadas. Mija, esa será mi primera misión cuando llegue allá. Y le voy a contar sobre la mujer maravillosa y fuerte que es su mamá. Gabriel e Isabela, los nietos más jóvenes, estaban procesando no solo la muerte inminente del abuelo, sino todo el sacudón espiritual de las últimas horas. Isabela, especialmente, estaba furiosa. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué permitir que tengas cáncer justo cuando estás haciendo algo tan hermoso aquí? No tiene sentido.
Don Francisco sonrió. O tal vez sí lo tiene, nietita. Tal vez Dios sabía que necesitaba esta urgencia para finalmente hacer lo que debía haber hecho hace décadas. Por la noche, el padre Mateo sugirió hacer una vigilia de oración. Don Francisco está bien ahora. Está con nosotros. Vamos a usar este tiempo que Dios nos da no para lamentarnos, sino para agradecer. Vamos a orar, a hablar, a estar presentes. Y así, toda la familia se reunió en la sala, transformada en una capilla improvisada. Encendieron velas por todas partes, creando una atmósfera de sacralidad. El padre Mateo dirigió las oraciones, pero también abrió espacio para que cada persona compartiera recuerdos, agradecimientos y peticiones. Beatriz habló de cómo su padre le había enseñado a rezar cuando era niña. Diego compartió, con la voz quebrada, recuerdos de aprender a andar en bicicleta mientras su padre corría detrás de él. Rafael agradeció todas las veces que su padre fue a buscarlo a lugares terribles, sin rendirse jamás. Los nietos también compartieron sus historias. Lucía recordó cómo el abuelo hacía hot cakes todas las mañanas cuando ella lo visitaba. Gabriel habló de conversaciones filosóficas en el patio, bajo las estrellas. Isabela, aún luchando con sus emociones, admitió que su abuelo era la única persona que nunca la hizo sentirse mal por cuestionar. Siempre respetaste mi mente, abuelo. Incluso cuando no estabas de acuerdo conmigo. Cerca de la medianoche, ocurrió algo extraordinario. En medio de una oración silenciosa, uno de los niños gritó: «Miren». Y señaló hacia la ventana. Afuera, en pleno diciembre en la Ciudad de México, estaba nevando. Era un fenómeno rarísimo, casi imposible, pero copos blancos y perfectos caían suavemente, iluminados por las luces navideñas del vecindario. La familia corrió al patio, maravillada. Don Francisco se quedó de pie en el centro, con el rostro vuelto hacia el cielo, la nieve cayendo sobre su cabello blanco. Sonreía con una paz radiante que solo nace de la comunión con lo divino. Es una señal, dijo en voz baja. Dios nos muestra que está aquí, que esta noche es sagrada, que nada de lo que pasó fue coincidencia. Ni siquiera Diego e Isabela pudieron negar la perfecta sincronía de aquel momento. Permanecieron afuera, a pesar del frío, la nieve cayendo sobre ellos como una bendición, abrazados como familia. El padre Mateo comenzó a cantar Noche de Paz, y todos se unieron. Las voces se elevaron en aquella noche imposible. Los vecinos salieron de sus casas, asombrados por la nieve, y poco a poco otras voces se sumaron al canto, hasta que toda la calle se convirtió en un coro espontáneo. Don Francisco miró a cada miembro de su familia, grabando aquella escena en la memoria que llevaría a la eternidad. No solo veía quiénes eran, sino quienes llegarían a ser. Y dio gracias a Dios por ese vistazo al futuro que no vería, pero que había ayudado a sembrar. La familia despertó al día siguiente transformada. Lo que había ocurrido la noche de Navidad no podía deshacerse ni negarse. Cada uno llevaba consigo la marca de aquellas revelaciones, de aquellas lágrimas, de aquella nieve imposible. Don Francisco despertó antes que todos, como siempre, y fue a preparar café, sintiendo en el cuerpo el peso de la enfermedad, pero en el alma una ligereza paradójica. Beatriz fue la primera en unirse a él en la cocina. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero también un brillo de determinación. Papá, pasé toda la noche orando. Y sentí que Dios me habló claramente por primera vez en décadas. Quiere que trabaje con mujeres en situación de riesgo, mujeres que han perdido hijos, que han pasado por abortos, que sufren. Don Francisco abrazó a su hija con fuerza. ¿Ves? Tu llamado no murió, solo maduró. Dios estaba esperando el momento correcto. Ahora tienes experiencia de vida, compasión nacida del dolor, una sabiduría que una niña de 15 años no tiene. Vas a transformar vidas, mija. Diego apareció después, aún procesando todo. Había hablado con Laura, su esposa, por primera vez en días. Tuvieron una conversación real, vulnerable. Papá, le conté sobre tu enfermedad. Y también le dije que nuestro matrimonio se está muriendo porque nunca estoy presente. Ella lloró. Yo lloré. Creo que todavía hay esperanza para nosotros.
Rafael bajó con el rosario en las manos. Había dormido abrazándolo, la primera noche completa sin sueños de alcohol en años. Papá, voy a volver a la iglesia. Y también a las reuniones de AA, pero esta vez con fe, no solo con fuerza de voluntad. El padre Mateo dijo que puede conectarme con un grupo católico de recuperación. Había esperanza verdadera en sus ojos. Los nietos fueron apareciendo poco a poco, cada uno cambiado a su manera. Lucía decidió que sería voluntaria en un hospital infantil. Gabriel quería formarse como catequista. Incluso Isabela, aún escéptica pero ahora abierta, admitió que exploraría la espiritualidad de manera seria. Don Francisco miró a su familia reunida en aquella cocina pequeña y sintió una gratitud abrumadora. ¿Ven? Dios lo transforma todo. Toma nuestras heridas y las convierte en fuentes de sanación. Ningún dolor se desperdicia en el reino de Dios. Y en ese momento, a pesar del cáncer creciendo en su cuerpo, don Francisco nunca se había sentido tan vivo, tan completo, tan en paz. Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso. Esta historia te hará preguntarte, ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo, ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero. Testamento, documentos, incluso la música de su funeral. Papá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Preguntó. Mija, tengo 89 años. Viví plenamente. Y sé a dónde voy. Diego pidió un mes de licencia laboral por primera vez en 20 años. Un día, don Francisco le preguntó. Dijo, ¿eres feliz? No, papá, respondió Diego. Tengo éxito, pero no felicidad. Entonces cambia, dijo don Francisco. La vida no es un examen. Es un viaje para saborearse. Rafael luchaba con tentaciones, pero ahora tenía herramientas. Una noche confesó. Tengo miedo de recaer cuando te vayas. Yo no soy tu ancla, respondió don Francisco. Dios lo es. Lucía seguía buscando respuestas. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? No lo sé, respondió él, pero sé que Él sufre con nosotros. Una noche, don Francisco despertó con una presencia sagrada en su habitación. Una luz dorada llenó el espacio. Sabía, sin duda alguna, que estaba frente a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella habló en su corazón, no con palabras audibles, sino con certeza absoluta. Le anunció que su misión estaba por concluir, que Esperanza estaba bien y lo esperaba, y que aún tenía algunas almas que tocar. Le reveló el llamado de cada uno de sus hijos y nietos. Cuando la luz se disipó, don Francisco quedó lleno de una paz perfecta, listo para lo que vendría. A la mañana siguiente, don Francisco reunió a la familia y compartió la visita. No hubo incredulidad, solo apertura. Nuestra Señora aparece cuando quiere, dijo. Pero no hace falta verla para creer. Desde entonces, la casa se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas llegaban buscando oración, consejo, esperanza. Rafael comenzó a ayudar a otros adictos, compartiendo su historia sin vergüenza, testificando de la gracia que lo sostenía. Era apenas el comienzo. Febrero llegó y con él, el evidente deterioro físico de don Francisco. El dolor era más intenso, el cuerpo más débil, pero su espíritu permanecía firme. Pasaba horas frente al altar de la casa rezando, a veces en voz alta para que la familia pudiera unirse, otras en silencio contemplativo. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que aún había lecciones por enseñar. Una tarde reunió a la familia y dijo: Quiero enseñarles a rezar como yo rezo. No solo palabras memorizadas, sino una comunicación real con Dios. La oración no es un monólogo donde solo hablamos, es un diálogo donde también escuchamos. Es relación, no ritual. Comenzó a demostrarlo,
rezando en voz alta y luego haciendo pausas para escuchar, compartiendo lo que sentía que Dios le decía en el corazón. La familia quedó maravillada con la intimidad que tenía con Dios, hablaba con naturalidad, compartía dudas y miedos sin vergüenza, agradecía incluso por las cosas más simples. ¿Ven? Dios no necesita formalidades. Quiere autenticidad. Pueden quejarse con Él, cuestionarlo, llorar. Él aguanta. Es Dios, no es frágil. También habló del perdón, un tema que sabía fundamental. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. ¿Vieron lo que pasó cuando entregué mis cartas, cuando pedí perdón, cuando me perdoné a mí mismo por años de silencio? Libertad. El perdón libera primero a quien perdona, antes que a quien es perdonado. No esperen a estar muriendo para hacerlo. Habló del propósito. Cada uno de ustedes tiene una razón específica para existir. No son accidentes. Dios los tejió en el vientre de su madre con intención y con un plan. Su misión es descubrir ese plan y cumplirlo. No comparen su misión con la de otros. La persona que limpia con amor cumple una misión tan sagrada como el sacerdote que celebra misa. Sobre el sufrimiento, fue honesto. No voy a mentir diciendo que el dolor siempre tiene un propósito claro. A veces no entendemos. Pero puedo dar testimonio de que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Lo transforma, lo redime, lo usa para crear compasión, fortaleza y profundidad. Sus heridas, cuando se entregan a Dios, se convierten en fuentes de sanación para otros. Y sobre la muerte, habló sin miedo. No tengan miedo de la muerte. Es solo un nacimiento a otra dimensión, el regreso a casa. Este mundo es solo el vestíbulo. Lo real comienza del otro lado. Cuando yo me vaya, no se queden atrapados en un duelo eterno. Celebren mi vida, continúen la misión y vivan bien hasta que nos reencontremos. Porque nos vamos a reencontrar, tengan absoluta certeza de eso. El último domingo de febrero amaneció con un cielo perfectamente azul. Don Francisco despertó con esa certeza que viene del Espíritu Santo, su hora estaba cerca. No sentía miedo, solo una urgencia serena de aprovechar cada instante. Pidió que lo llevaran a misa una última vez, aunque tuviera que ir en silla de ruedas. La iglesia de Santa María de la Asunción nunca había parecido tan hermosa. La luz entraba por los vitrales formando arcoíris sobre el suelo de piedra. El padre Mateo celebró con especial ternura, sabiendo que probablemente sería la última vez que vería a su viejo amigo en este lado de la eternidad. En la homilía habló de San José, patrono de la buena muerte, y miró directamente a don Francisco. Hermanos, San José tuvo el privilegio de morir en brazos de Jesús y María. Pero todos nosotros podemos pedir esa misma gracia. Para el cristiano, la muerte no es el final, es el comienzo. No es derrota, es victoria. No es oscuridad, es entrada en la luz eterna. Toda la familia lloraba, sabiendo que esas palabras también eran para ellos. Durante la comunión, don Francisco pidió que lo llevaran hasta el altar. Con enorme esfuerzo se arrodilló, negándose a levantarse hasta recibir la hostia. Cuando el padre Mateo colocó el cuerpo de Cristo en su boca, don Francisco sintió calor y luz recorrer todo su ser debilitado. Era como si Jesús mismo le diera fuerzas para los últimos pasos del camino. Después de la misa, feligreses que lo conocían desde hacía décadas se acercaron a despedirse. A cada uno les regaló una palabra, una oración, una bendición. No tenía autoridad clerical, pero hacía la señal de la cruz con tanta fe que todos sentían que algo real ocurría. De regreso a casa, pidió que colocaran su silla bajo el jacarandá del patio. Quería sentir el sol, escuchar a los pájaros, estar en contacto con la creación de Dios. Voy a contarle sobre el cielo, dijo con voz débil pero clara. Su madre me lo ha mostrado en sueños. Es más hermoso de lo que pueden imaginar. Vale la pena cada dolor de esta vida. Habló de la ciudad celestial, de una luz que no ciega sino que revela, de una música que no se escucha con los oídos sino con el alma, de un amor tan intenso que un segundo suyo vale más que toda una vida aquí. Y lo mejor, verán a Dios cara a cara. Nada de esto es metáfora. Es real. Es su destino, si deciden aceptarlo.
Prepara tu corazón para un viaje espiritual intenso. Esta historia te hará preguntarte, ¿qué verdades estás guardando? ¿Qué palabras de amor están atoradas en tu garganta? ¿Qué perdones estás postergando? Don Francisco aprendió que nunca es tarde para decir la verdad, pero también entendió que no debemos esperar estar muriendo para ser honestos. Esta es una historia que puede cambiar tu vida, si se lo permites. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo, te cediendo. El padre Mateo fue llamado para administrar la unción de los enfermos. La familia se reunió alrededor de la cama mientras el sacerdote ungía su frente, manos y pies con el óleo santo. Por esta santa unción y por su infinita misericordia, el Señor te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Don Francisco respondía amén a cada oración, su rostro sereno a pesar del dolor. Luego, el padre Mateo invocó a los santos y a los ángeles. San Miguel Arcángel, defiéndelo. Nuestra Señora de Guadalupe, cúbrelo con tu manto. San José, guíalo a casa. El cuarto parecía llenarse de una presencia invisible pero real. Rafael sostenía la mano de su padre. Papá, no me abandones. Mijo, recuerda, no soy yo quien te sostiene. Es Dios. Y Él no se va a ningún lado. Beatriz rezaba el rosario de rodillas. Estoy tan orgulloso de ti, le dijo don Francisco. Vas a sanar a muchas mujeres. Diego lloraba sin esconderse. Voy a vivir diferente, papá. Te lo prometo. Los nietos también estaban allí, cada uno despidiéndose a su manera. Don Francisco los miró a todos, bendiciéndolos con los ojos. Don Francisco despertó en la madrugada del lunes con una claridad sorprendente. El dolor había desaparecido, reemplazado por una paz profunda. Vengan, susurró. Es hora. La familia se reunió alrededor de la cama. El padre Mateo llegó con la Eucaristía. Este es el viático, alimento para el camino eterno. Don Francisco cerró los ojos al recibirla. Veo a mi esperanza. Está aquí. Hay tanta luz, tanto amor. Comenzó a orar. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Luego abrió los ojos por última vez. Los amo. Vivan bien. Sirvan a Dios. Nos volveremos a ver. Cerró los ojos de nuevo. Su respiración se fue apagando suavemente. Puedes irte, papá, susurró la familia. Ve en paz. Don Francisco Antonio Mendoza murió a las 6:47 de la mañana del 2 de marzo, justo cuando el sol nacía sobre la Ciudad de México. Su último aliento fue suave como un suspiro. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. El padre Mateo rezó. Santos de Dios, vengan en su auxilio. Beatriz besó la frente de su padre. Descansa. Te amo. Uno a uno, todos se despidieron. Rafael lloró de rodillas, no con desesperación, sino con gratitud. Diego sostuvo la mano de su padre largo rato. Me salvaste de una vida desperdiciada. Los nietos también comprendieron, cada uno a su manera. Doña Teresa llegó y sonrió entre lágrimas. Su misión fue cumplida. Ahora intercede por ustedes desde el cielo. Colocó el rosario en las manos cruzadas de don Francisco. Completando o gesto que faltaba, fecharam seus dedos con delicadeza, como que la uma promesa. O cuarto permaneceu en silencio por algunos minutos, silencio que nao oprimía, más acollia. Nao era ausencia, era plenitude. O velorio aconteceu 2 días depois, na mesma igreja de Santa María de la Asunción onde ele había comungado pela última vez. A noticia se espalou rápido, o homem do Natal, o abo das cartas, o velo que falaba com Deus. Pessoas que a família nunca tinha visto aparecerán para se despedir. Vecinos, antigos colegas de trabalho, jovens sem recuperacao, mulheres feridas que Beatriz já comecaba a acompañar, gente simples que dicia a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele mudou minha vida. O caixao simples de madeira clara estaba rodeado de flores brancas. Acima dele, uma foto de Don Francisco sorrindo sob o jacarandá.
Padre Mateo celebró a misa exequial con voz firme e coracao emocionado. Na homilía, dice apenas. A pessoas que pasan pelo mundo. E a pessoas que deixam o mundo melhor porque pasaran por ele. Dom Francisco pertence ao segundo grupo. Rafael foi convidado a falar. As mãos tremiam, mas ele respirou fundo. Meu pai não morreu sóbrio apenas do álcool, disse. Ele morreu sóbrio de medo, de silêncio, de orgulho. E me ensinou que redencao não é prêmio para perfeitos, é presente para os que não desistem. Se eu estou de pé hoje, é porque ele me mostrou que Deus nunca solta a mão da gente. Diego falou em seguida, algo impensável meses antes. Passei a vida tentando ser suficiente. Meu pai passou os últimos meses me ensinando que eu já era. Vou honrar isso vivendo de verdade, não apenas sobrevivendo. Beatriz não conseguiu discursar. Apenas colocou sobre o caixão uma pequena Bíblia antiga, a mesma com que aprenderá a rezar quando criança. Lucia deixou ao lado uma roupina de bebê branca. Gabriel, o terco novo. Isabela, em silêncio, pousou o pequeno caderno de anotacoes. Na primeira página estava escrito, hipótese testada, Deus existe. Após o enterro, a família voltou a casa. A mesma casa. Mas já não era a mesma. Onde antes havia feridas escondidas, agora havia memória curada. Onde havia silêncio pesado, agora havia presença. Meses se passaram. Beatriz iniciou oficialmente seu trabalho com mulheres em luto. O projeto se chamava Esperança Viva. Diego reduziu drasticamente o ritmo de trabalho e salvou seu casamento. Rafael completou o ano de sobriedade e passou a coordenar o grupo de apoio espiritual para dependentes. Lucia encontrou sentido ao cuidar de crianças hospitalizadas. Gabriel tornou-se catequista. Isabela entrou na faculdade de medicina e, discretamente, passou a frequentar a capela da universidade. E todos, se me secao, sentiam a mesma coisa em momentos inesperados, uma paz súbita, uma forca inexplicável, uma certeza suave. Como se alguém intercedesse por eles do outro lado do véu. Todo Natal, desde então, a família se reúne na casa dos avós. Acendem velas. Rezam. Leem trechos das cartas. E quando a noite fica silenciosa demais, alguém sempre diz: Abuelo está aqui. E eles sabem que é verdade. Porque há amores que não morrem. Há vidas que não terminam. E há histórias que comecam exatamente quando pensamos que acabaram. Esta no es solo una historia sobre la muerte. Es una historia sobre la verdad que libera, sobre segundas oportunidades, sobre el poder de la espiritualidad cuando enfrentamos nuestros mayores miedos. Es la historia de un padre que tuvo el valor de mostrarse vulnerable cuando ya no había tiempo para el orgullo. Es la historia de hijos que descubrieron quién era realmente su padre, no el hombre distante y crítico que conocieron, sino un hombre lleno de amor que simplemente no sabía cómo expresarlo. ¿Qué harías si supieras que esta sería tu última Navidad? ¿Qué les dirías a las personas que amas? ¿Qué verdades finalmente revelarías? ¿Qué perdones ofrecerías antes de que fuera demasiado tarde? Don Francisco se hizo esas preguntas y eligió la valentía. Eligió romper las cartas del silencio y entregar las palabras capaces de sanar heridas de toda una vida. Si crees en el poder del perdón y de las segundas oportunidades, deja tu like. Comenta abajo, ¿qué verdad necesitas decirle a alguien que amas? Comparte esta historia con alguien que necesita el valor para ser sincero.